La tormenta se desató sobre San Juan del Río como un pleito viejo, repentina y ruidosa, dejando los vuelos en tierra y los planes de viaje hechos trizas. La agente en la puerta se disculpó con cortesía, pero firme no había forma de reprogramar hasta el domingo. Podría haber esperado tal vez, debería haberlo hecho, pero algo me jalaba desde el fondo del pecho, un tirón callado, pero constante. Así que tomé el siguiente vuelo a Querétaro y salí al calor pegajoso de una tarde de verano en el Bajío, con mi maleta en una mano y un plan improvisado en la otra. No era mi estilo llegar sin avisar. Adrián y Marisol habían ofrecido quedarse en la casa mientras remodelaban su cocina. Es un ganar-ganar, había dicho Marisol, con esa sonrisa suya suave y brillante como el sol en el lago. Nosotros cuidamos todo y tú no te preocupas de nada. No me había preocupado, no de verdad. Si acaso me sentía extrañamente reconfortada al imaginarlos y llenando la casa de vida mientras yo no estaba. Me los figuraba viendo películas en el sillón viejo, sus risas rebotando en la cocina mientras preparaban la cena. Hacía tanto que no sorprendía a nadie. Pensé que tal vez se sentiría bien. El taxi se alejó con el crujir de la grava bajo las llantas y me quedé un momento parada al pie de las escaleras del porche. El jardín estaba medio salvaje en las orillas, como si nadie hubiera podado el romero o hablado con cariño a las tomateras. Sonreí para mis adentros, imaginando el intento a medias de Adrián con el jardín. Subí al porche y al buscar la llave de repuesto bajo la maceta de helecho, algo se me atoró en la garganta a voces. Me quedé helada. La ventana de la cocina sobre el fregadero estaba entreabierta, la cortina de encaje moviéndose con la brisa. La escuché clarito. Ya empecé a poner las gotas en su té, dijo Marisol. Su voz era ligera como si lo hubiera ensayado. Los síntomas deberían aparecer la próxima semana. Dentro del bolsillo de mi chamarra, mis dedos apretaron la llave como si pudiera anclarme al porche. No me di la vuelta. No corrí. Ni siquiera dudé. En cambio, enderecé la espalda, respiré hondo y empujé la puerta como si fuera un viernes cualquiera. El chirrido familiar me recibió como siempre y entré con la naturalidad de quien pertenece a ese lugar porque así era. «Sorpresa», dije, dejando que mi voz tuviera justo el calor necesario para suavizar las palabras. «Cancelaron mi vuelo». Marisol se giró desde la isla de la cocina con una sonrisa que se estiró de más los ojos, demasiado alerta para alguien que solo estaba preparando la cena. «Valeria, no te esperábamos hasta el domingo». Adrián estaba junto al refrigerador con la mano apoyada en el borde de un gabinete, como si no supiera si cerrarlo o meterse dentro. Su boca se movió antes de que saliera sonido. «Sí, el clima se puso feo, ¿verdad?». Dejé caer las llaves en el tazón de cerámica junto a la puerta. Rodé mi maleta con cuidado sobre el piso de madera y observé la escena como si nada hubiera cambiado bajo mis pies. Siempre son los vuelos de conexión los que te traicionan. Marisol se acercó con los brazos abiertos. Su abrazo fue suave, pero un pelín demasiado firme. Olía a cítricos y algo vagamente medicinal. Debes estar agotada. Tengo leche calentándose en la estufa, es herbal relajante. Te vendrá bien después de tanto ajetreo. Asentí y la seguí a la cocina, fingiendo no notar los ojos de Adrián siguiéndome como si temiera que explotara. Me dio la taza el calor traspasando mis dedos. La levanté despacio, di un sorbo pequeño. Había un sabor no fuerte, no evidente, pero algo que no encajaba. No era malo, solo estaba mal. Sonreí y dejé la taza en la mesa. Gracias, querida. Es justo lo que necesitaba. Charlamos de cosas sin importancia. Marisol preguntó por el Congreso. Adrián apenas habló. Respondí despacio, dejando que mi voz se deslizara como si el viaje me hubiera dejado un poco aturdida. Ellos se relajaron un poquito. Más tarde, sola en mi cuarto, me senté al borde de la cama y miré la taza intacta en mi mano. Mañana empezaría a juntar pruebas. A la mañana siguiente dejé que la tetera silbara un poco de más antes de apagar la estufa. Me quedé parada en la cocina mirando el fregadero, como si no recordara qué iba a hacer. Marisol entró desde el pasillo aún en bata, con el cabello perfectamente arreglado a pesar de la hora. «¿Todo bien?», preguntó con ligereza pasando junto a mí para alcanzar el gabinete sobre el microondas.
Parpadeé, asentí y sonreí como si despertara de un sueño. Claro, solo necesitaba un momento. Mi cabeza anda lenta hoy. Me arrastré hacia el refrigerador, lo abrí y luego me alejé sin cerrarlo. Escuché cómo se cerró suavemente minutos después. Esa tarde la llamé Mira. No la miré al decirlo, solo dejé que el nombre equivocado flotara en el aire y fingí no darme cuenta. Estaba pidiendo la sal. Me la pasó sin corregirme, pero sentí los ojos de Adrián levantarse de su teléfono. Más tarde, mientras caminaba por el pasillo, escuché el murmullo suave de sus voces tras la puerta del cuarto. «¿Te llamó por otro nombre otra vez?», dijo Adrián, más bajo de lo que nunca lo había oído. «Está empeorando rápido. Dejó el refri abierto por 20 minutos», agregó Marisol, su voz calma, controlada. «Son 3 incidentes en 2 días. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio y las luces se apagaron, me dirigí al viejo cuarto de costura en la parte trasera. El cajón se atascó como siempre, pero sabía cómo jalarlo con el ángulo justo. Debajo del forro de fieltro estaba una grabadora negra polvorienta pero intacta. Probé la batería, la reemplacé y la guardé en el bolsillo de mi cardigan. Más tarde me senté en el sillón junto a la ventana, con la grabadora escondida bajo el cojín, dejándola grabar mientras cerraba los ojos y respiraba en silencio. Ellos pasaron por el pasillo fuera de mi puerta, susurrando de nuevo sus voces como manos rozando algo que aún no sabían que cortaba. Al volver a mi cuarto, guardé la grabadora en una carpeta manila, garabateé día 1 en una nota adhesiva amarilla y la sellé. Esa noche me senté al borde de la cama, con las luces apagadas, dejando que el peso del silencio llenara el cuarto como niebla. Siempre había sido buena para mantener las cosas en calma. Antes pensaba que era fortaleza dejar pasar la tensión sin echarle más leña, suavizar las conversaciones, cuando Ignacio se ponía demasiado cortante con Adrián. Creía que ayudaba. Ignacio nunca gritaba, pero sus palabras cortaban igual. Tenía expectativas, y cuando Adrián fallaba, perdía las llaves, olvidaba citas. Abandonaba la carrera de administración. Respondía con un silencio tan frío que quemaba. Vi a mi hijo encogerse en esos momentos, replegarse en sí mismo, mientras yo intentaba llenar el espacio entre ellos. Lo defendía cuando podía, ponía excusas cuando no, y esperaba que el amor, aunque no lo dijera, de alguna forma le llegara. Pero tal vez no fue así. Tal vez, al intentar mantener la paz, dejé que algo se rompiera sin darme cuenta. Cuando Ignacio enfermó, no hubo duda de quién manejaría la herencia, la casa, las decisiones. Una noche, con las manos temblando mientras firmaba los papeles del fideicomiso, me miró y dijo simplemente: «Tú eres la que no dejará que esto se desmorone». Tenía razón. No lo dejé desmoronarse. Pero nunca le pregunté a Adrián cómo se sentía ser el que nunca confiamos para sostener nada. Ahora me pregunto si ese vacío, el que creí estar cubriendo con bondad y pequeños gestos, dejó espacio para que algo más echara raíz. Resentimiento, amargura, la creencia silenciosa de que el poder era algo que se le debía, no que se ganaba. Me recosté en las almohadas mirando el ventilador del techo girar lento. Afuera de mi puerta el pasillo crujió. Mañana haría la primera llamada. Llamé a Clara desde el baño de visitas con el ventilador encendido y el grifo abierto a tope. Habían pasado años, pero su número seguía garabateado en la última página de mi vieja agenda, la de la cubierta de cuero agrietada, con la lista de compras de Ignacio aún metida en el bolsillo frontal. Contestó al segundo timbre su voz tan directa y sin rodeos como la recordaba. «Necesito que nos veamos», dije en voz baja. «Es por Adrián». No hizo preguntas, solo me dio el nombre de un restaurante a 30 minutos de Querétaro. «Trae todo», dijo. Y cuando digo todo, es todo. Esa tarde, esperé a que Marisol saliera a su clase de pilates y Adrián se encerrara en el sótano con su laptop. Me moví rápido por la cocina, enjuagué lo último del licuado de esa mañana que Marisol me había ofrecido y vertí lo que pude en una botella de pastillas vieja que había limpiado con agua hirviendo. La envolví en un calcetín, la metí en mi bolso y me dirigí al banco. La caja de seguridad
Estaba justo donde Ignacio había dicho, en la segunda fila desde abajo, llave 207. Adentro estaban los documentos del fideicomiso revisados, fechados 6 meses antes de su muerte, y el poder notarial que nombraba a Laura Méndez, no a Adrián, como mi representante legal. Metí todo en una carpeta gruesa. Añadí el USB con las grabaciones y la botella envuelta en el calcetín. Clara ya estaba sentada cuando llegué con una carpeta y un bloc de notas amarillo frente a ella. No perdió tiempo en cortesías. Después de que le mostré los documentos, leyó en silencio su ceño frunciéndose más con cada página. «Están armando un caso para una tutela», dije. «Yo estoy armando uno para defenderme», asintió lenta y segura. «Bien, ahora vamos a darle más peso». Para el final de la reunión había trazado 3 pasos a seguir, pidió 2 copias del poder médico y me dio un sobre sellado dirigido al archivo externo de su firma. Lo enviaría mañana. Cuando volví a casa, la luz del porche parpadeó una vez. Luego se estabilizó. Entré, dejé las llaves en el tazón y sonreí como si nada hubiera cambiado. La carpeta apareció en la mesa de la cocina una mañana sin anuncio. Estaba ahí junto a mi taza de té, como si siempre hubiera pertenecido. Adrián no se sentó. Se quedó de pie junto al mostrador con un café en la mano, su voz envuelta en ese tono demasiado casual que usa la gente cuando espera que no hagas muchas preguntas. Pensé que podíamos adelantarnos a un par de cosas, dijo. Nada urgente, solo simplificar lo de la herencia. Lo miré, parpadeé una vez. Luego dejé que mi mirada vagara hacia la carpeta, como si no entendiera bien. Tocó la cubierta con un dedo y la deslizó 1 centímetro más cerca de mí. No tienes que firmar nada ahora. Solo échale un ojo. Podría facilitar las cosas más adelante. Asentí despacio, alcancé la carpeta y dejé que mis dedos se trabaran un poco de más con el cierre. No la abrí. No todavía. Murmuré algo sobre necesitar mis lentes y la llevé arriba con manos cuidadosas y la cabeza un poco inclinada. Tras la puerta cerrada de mi cuarto, puse la carpeta en la cama, saqué la grabadora del bolsillo de mi cardigan y la encendí. Mis manos temblaron lo justo para que pareciera real mientras narraba en voz baja lo que hacía por si el dispositivo lo captaba. Adentro había documentos perfectamente ordenados, todos impresos en la última semana. El primero era una petición de tutela. El segundo, un poder notarial permanente que nombraba a Adrián como agente. La firma de Marisol estaba en la línea de testigo, su caligrafía pulcra y practicada. Había una nota adhesiva con la letra de Adrián: conseguir la firma de mamá esta semana. El abogado lo necesita listo. Tomé fotos de cada página con mi celular. Luego metí los originales en un sobre marrón ya marcado para Clara. La grabadora siguió encendida hasta que volví a sellar la carpeta con papeles nuevos, recetas viejas que había impreso meses atrás. La devolví a la mesa de la cocina antes del almuerzo intacta. Adrián preguntó si había tenido chance de verla. Sonreí, negué con la cabeza y dije que se me había olvidado. Esa noche dejé los documentos reales guardados en mi joyero. El que ambos asumían estaba vacío. Esperé hasta que salieron a su caminata de la tarde, la que hacían todos los martes exactamente 28 minutos, por el sendero del parque, tan predecible como la forma en que Marisol doblaba el trapo de cocina después de la cena. Me moví en silencio por la sala con la grabadora en el bolsillo de mi suéter y el sobre bajo el brazo. Ahora era grueso, lleno de declaraciones notariadas, sellos de tiempo, impresiones y la cronología cuidadosamente escrita que Clara había preparado la semana pasada. Lo sellé de nuevo con una segunda tira de cinta y lo puse en la repisa de la chimenea un poco a la izquierda del centro donde llamara la atención, pero no despertara sospechas de inmediato. No parecía nada. Un sobre de correo esperando ser recogido, tal vez una carta para una amiga, pero dentro estaba el registro de cada paso que ellos habían dado y cada paso que yo había dado en respuesta. Al otro lado de la sala, el espejo del pasillo reflejaba mi movimiento sutil, firme, sin titubear. No lo había mirado directamente en días, tal vez semanas. Cuando lo hice, ahora vi algo que no esperaba. No a una mujer desmoronándose, no a alguien siendo borrada.
alguien observando, alguien escribiendo. La mujer en el espejo seguía sonriendo, seguía asintiendo en la cena, seguía preguntando con suavidad si ya se había tomado sus pastillas, pero sabía el peso de las pruebas en sus manos, y más aún, sabía que la historia ya no la escribía nadie más. La puerta principal crujió al abrirse. Pasos. Me giré, crucé la sala y lo recibí con calidez en la voz preguntando cómo se veía el sendero ahora que las hojas empezaban a caer. Marisol no miró la repisa. Adrián no me sostuvo la mirada mucho tiempo. Y ninguno de los dos notó lo que había cambiado. Eran poco más de las 9 cuando escuché el roce rápido de pasos firmes y decididos cruzando el pasillo como el eco de algo que se deshacía. Estaba en el estudio doblando sábanas con un ritmo tranquilo, con las noticias de la noche, susurrando bajito desde la radio de la cocina. Marisol irrumpió en la habitación con la respiración agitada, una mano apretando un sobre roto. El sello estaba partido por la mitad. No me inmuté. Solo doblé el último trapo y lo puse en la pila. ¿Crees que esto nos asusta?, siseó con la voz tensa y temblando, no de miedo sino de furia. ¿Crees que unos papeles y grabaciones van a deshacer todo? Me giré despacio, dejando que mis ojos se encontraran con los suyos firmes y serenos. No dije en voz baja, pero clara. Pero les recuerda que yo también estoy mirando. Detrás de ella, Adrián se quedó en el umbral pálido y callado. Sus hombros estaban encorvados, las manos metidas en los bolsillos de sus jeans. Parecía más pequeño de lo que recordaba, no solo en postura sino en presencia. Los labios de Marisol se curvaron en algo cercano a una mueca. Siempre ibas a jugar a la víctima. Adrián no dijo nada. No hasta que me giré hacia él. Te crié para ser mejor que esto, dije. Aunque no siempre supiera cómo demostrártelo. Me miró a los ojos por primera vez en días. Su voz se quebró baja y defensiva. Nunca nos ibas a dar nada. Ya habías tomado tu decisión. Respiré hondo, lento, como si lo sacara de algún lugar más profundo que mis pulmones. Te habría dado el mundo, dije, si hubieras sido alguien en quien pudiera confiar para cargarlo. El cuarto se quedó en silencio. Marisol abrió la boca pero no encontró qué decir. Los ojos de Adrián cayeron al suelo. Tomé la pila de sábanas y pasé junto a ellos no con desafío sino con claridad. No hacia la cocina sino al estudio. Todavía había cosas que necesitaba guardar antes de la mañana. Se fueron sin decir palabra, sin disculpas, sin enfrentamientos. Solo el sonido hueco de cajones, cerrándose closets vaciándose, y el golpe suave de las llantas de las maletas rodando por el porche. Observé desde el descansillo, de arriba escondida tras el barandal, mientras Adrián cerraba la puerta por última vez. No encajó bien, nunca lo hacía. El silencio que siguió no fue cortante ni pesado. Fue suave, limpio, el tipo de silencio que llena un espacio cuando la farsa termina. Esa noche recorrí cada cuarto despacio, enderezando cojines, aireando la habitación de invitados, dejando que las ventanas respiraran. En el estudio abrí el cajón y saqué el paquete sellado por última vez. Revisé cada documento, cada firma, y los puse con cuidado en el nuevo folder de cuero que Clara me había enviado. El fideicomiso ya era oficial, rebautizado en honor a Ignacio. El Fondo Ignacio Valdés, por la Justicia para Adultos Mayores, empezaría a aceptar solicitudes de subsidios en otoño. Ya había transferido la primera ronda de activos. El resto seguiría en semanas. Laura había confirmado que todo estaba seguro, protegido e inalcanzable para quienes alguna vez asumieron lo contrario. Me senté en el porche mientras el sol se hundía tras la sierra, el jardín zumbando suavemente abajo. Sin movimiento dentro de la casa, sin pasos en el pasillo, solo la brisa y el aroma del romero subiendo desde las macetas cerca de las escaleras. Ya no estaba esperando ni a que Adrián llamara, ni a que Marisol tocara, ni a que se arreglara algo que nunca fue mío para reparar. La casa era mía otra vez. No porque hubiera luchado por conservarla, sino porque al fin entendí que nunca estuvo destinada a rendirse. Llegaron una mañana luminosa
3 jóvenes con portapapeles y chamarras de universidad, los ojos brillando de curiosidad y cuidado. Parte del primer equipo de alcance financiado por el subsidio Valdés vinieron a hacer preguntas, tomar notas, aprender. Preparé café mientras se acomodaban en la sala. Hablamos primero de procesos, cómo funcionan las protecciones para adultos mayores, dónde suelen fallar y qué buscar cuando alguien empieza a desvanecerse en silencio. Pero cuando preguntaron cómo supe que algo andaba mal, las llevé a recorrer la casa. Les mostré el cajón de costura donde encontré la grabadora, el gabinete donde guardé los sobres, la repisa donde puse la primera advertencia. En el estudio abrí el cajón inferior y saqué la copia extra que había guardado la petición de tutela El Poder Falso y la nota garabateada de Adrián como si fuera una tarea cualquiera. Una de ellas preguntó si alguna vez pensé en deshacerme de todo eso. Dije que no. Me recordaba hasta dónde había llegado y cuán cerca estuve de ser silenciada. En el jardín señalé la maceta cerca del porche. Ahí enterré el USB durante la segunda semana, les dije. Rieron con suavidad, no burlándose, sino con el tipo de respeto reservado para quienes entienden que la supervivencia a veces empieza en secreto. Más tarde, mientras guardaban sus cosas y me agradecían, una se quedó un momento más. «Fuiste valiente», dijo. Sonreí y negué con la cabeza. No respondí. Fui silenciosa. Hay una diferencia. Cuando la puerta se cerró tras ellas, volví al estudio. Abrí el folder, pasé los dedos por el borde del sobre viejo y susurré al cuarto. Pensó que jugaba ajedrez. Yo había dejado de jugar hace mucho.